Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rogelio y trabajo como técnico de crematorio desde hace casi 12 años. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero desde hace un tiempo me he estado despertando con el pecho apretado, sin poder moverme, y con una sensación que no se va ni siquiera con el sol del mediodía. Vivo solo, en una casa chica en el barrio Santa Rosa, no muy lejos del crematorio donde trabajo. Es un lugar viejo, con pisos de mosaico que crujen cuando hace frío, y una caldera que hay que encender a mano. Los turnos de madrugada suelen ser tranquilos. El silencio de la noche y el olor a café quemado se mezclan con el zumbido del horno. Me gusta esa rutina. Me da paz. A veces, hasta pienso que soy de los pocos que puede dormir tranquilo rodeado de muertos. Pero una noche, hace cosa de un mes, algo cambió. Era jueves. Lo recuerdo porque había pasado en la tiendita a comprar bolillo y un frasco de café soluble antes de entrar al trabajo. Estaba helando. Traía la chamarra gruesa que me regaló mi hermana el invierno pasado. Al llegar, saludé al guardia, que me comentó que ya habían dejado un cuerpo en la sala fría. Dijo que era una mujer mayor, de nombre María Fátima Domínguez. Me entregó los papeles firmados por el esposo y el acta de defunción. Todo parecía en orden. Como siempre, encendí el viejo radio de pilas que tengo sobre la mesa del descanso. Dejó sonar una canción norteña suave mientras me preparaba un café cargado. Revisé la bitácora, encendí el horno principal para que empezara a calentar y luego fui a la cámara fría. Allí estaba ella, una señora de unos 60 y tantos. Su piel pálida ya empezaba a tomar el tono grisáceo de las horas. Tenía una expresión difícil de describir. No de paz, más bien algo tenso, como si aún quedara algo atrapado en su cara. Pensé que eran ideas mías. Lo anoté todo en la hoja de protocolo y procedí a preparar el cuerpo. Fue ahí donde comenzaron las cosas raras. Primero, la etiqueta con su nombre se despegó 2 veces. La primera pensé que no la había fijado bien, pero la segunda, vi con mis propios ojos cómo se deslizó sola, sin razón aparente. Luego, cuando intenté mover la camilla hacia el elevador hidráulico, una de las ruedas se trabó. No era común, y menos con ese modelo que apenas le habíamos dado mantenimiento. Tuve que forzarla, sudando, con una sensación molesta en el estómago. En la sala de preparación, una de las lámparas empezó a parpadear sin parar. Yo intenté ignorarlo, pensando que sería el balastro. Pero lo que no pude ignorar fue el olor. Un aroma a rosas viejas, marchitas, llenó el cuarto de golpe. No había flores ahí. No había nada que pudiera oler así. Me detuve un momento. El silencio era denso, pesado. El cuerpo de la señora María Fátima seguía en la camilla, sus manos cruzadas sobre el pecho, el crucifijo entre los dedos. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Algo en mí me pedía que saliera, que me tomara un respiro, pero tenía que seguir. Con todo listo, abrí la compuerta del horno. El calor salía como una bocanada viva. En ese momento, por un instante que no puedo explicar, juraría que vi su expresión cambiar. No mucho, apenas algo sutil, como si sus cejas se fruncieran un poco. Me detuve, con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué, tratando de razonar que eran mis nervios, la luz parpadeante, la tensión del momento. No sé cuánto tardé en reponerme. Tal vez unos minutos, tal vez más, pero finalmente activé el mecanismo y el cuerpo fue ingresado. Cerré la compuerta, inicié el ciclo automático y anoté la hora. Me senté afuera, como siempre hago, mirando el humo salir por la chimenea. Tomé otro café. En el radio empezó a sonar un bolero viejo, como los que escuchaba mi madre los domingos. Me sentí raro, no asustado del todo, más bien inquieto, como si algo se hubiera torcido, algo que no sabría cómo nombrar. Antes de salir del turno, completé el acta y revisé que todo estuviera bien. Al día siguiente, los restos serían entregados al esposo. No volví a pensar en eso, o eso creí. Cuando llegué a casa esa mañana,
Benito, mi gato, estaba esperándome como siempre, sentado en la ventana. Lo saludé, preparé mi desayuno y me acosté con la intención de dormir hasta media tarde. Pero no logré descansar. Cerraba los ojos y veía su cara, no en un sueño, no exactamente, más como una imagen que se colaba, terca, detrás de los párpados. Pensé que era normal. Una más de tantas muertes que veo a diario. Uno cree que se acostumbra, pero hay días que pesan más. Días en que algo se te queda pegado, sin saber por qué. Esa noche, no salí. Me quedé en casa, cené algo ligero y me acosté temprano, esperando que al menos el sueño me ayudara a desconectarme. Pero fue peor. No sé a qué hora fue exactamente. Solo recuerdo que desperté con los ojos abiertos, el cuerpo completamente inmóvil. Ya me había pasado antes, 1 o 2 veces, pero nunca así. Sentí que algo me observaba. La habitación estaba oscura, salvo por la luz del poste que entraba por la ventana. En el borde de la cama, vi algo. Una silueta. Era ella. No tengo cómo explicarlo. Era la misma mujer que había cremado esa madrugada. Estaba ahí, parada, inmóvil, con la cabeza apenas inclinada. No hablaba. No se movía. Solo estaba observando. Intenté moverme, gritar, cerrar los ojos. No pude. Mi respiración era superficial. Sentí un frío que me subía por los pies. No sé cuánto duró. Parecieron horas. Y de pronto, ya no estaba. Cuando logré moverme, encendí la lámpara de inmediato. Estaba solo. Benito seguía dormido en su rincón, pero yo no volví a dormir esa noche, ni la siguiente. Durante los días que siguieron, me esforcé por convencerme de que todo había sido una mala pasada de mi mente. Entre la falta de sueño, el frío de la madrugada y el trabajo constante con cuerpos, uno a veces empieza a ver cosas. Eso es lo que me repetía. Pero la verdad es que había algo distinto en el aire, algo que no podía explicar. Cada vez que entraba al crematorio, sentía una opresión en el pecho. No era física. Era como si el lugar tuviera un peso nuevo, como si las paredes respiraran algo que antes no estaba ahí. Seguí cumpliendo con mis turnos, claro. No soy de los que faltan al trabajo por tonterías, pero la sensación no se iba. Las noches se hicieron difíciles. Dormía poco, y cuando lograba conciliar el sueño, despertaba sobresaltado. A veces con la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. Otras veces con el nombre de ella rondándome la cabeza. María Fátima. A cada rato me acordaba de su rostro, no por lo que vi al preparar el cuerpo, sino por lo que vino después, en esa maldita parálisis. La imagen se me había clavado en el cerebro, ella parada al pie de mi cama, sin moverse, sin emitir ni un solo sonido. Solo estaba ahí, mirándome con esos ojos apagados pero cargados de algo que no entendía. No era odio ni tristeza, era una especie de súplica muda, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Me volví más retraído. Empecé a evitar a mis compañeros. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Me limité a cumplir mis turnos, hacer lo justo y salir. Una madrugada, mientras barría el pasillo que va hacia el horno, noté algo raro en el aire. Ese olor a rosas marchitas volvió. Igual que la primera noche. No había flores en el lugar. Lo revisé todo. Fui hasta el depósito de limpieza, al refrigerador, incluso al baño del fondo. Nada. El olor estaba allí, flotando en el aire, y de un momento a otro, desapareció. Ese mismo día, al volver a casa, noté que Benito se comportaba extraño. No se acercó como siempre. Se quedó quieto frente al baño, con la cola erizada y los ojos fijos en el interior oscuro. Maulló 2 veces, agudo, como si viera algo que yo no podía ver. Me acerqué, prendí la luz. No había nada, pero el malestar en mi estómago creció. En la tercera noche, la parálisis volvió. Esta vez, no fue solo su figura lo que vi. Sentí su presencia entrar al cuarto.
como si hubiera una corriente fría que cruzara la habitación desde la puerta hasta el pie de la cama. No podía moverme. Mi respiración se volvió pesada. El corazón me retumbaba en los oídos. Estaba ahí de nuevo, parada, con la misma ropa con la que llegó al crematorio. Sus manos cruzadas sobre el pecho, solo que esta vez tenía los ojos abiertos. Me miraban. No sé cómo explicar lo que eso me hizo sentir. No fue solo miedo. Fue una culpa sorda, pegajosa, como si de alguna forma yo hubiera hecho algo terrible. No entendía por qué me pasaba esto. Yo solo había cumplido con mi trabajo. Los papeles estaban en orden. El procedimiento fue normal. Pero entonces empecé a preguntarme si de verdad todo había estado bien. Y si no lo estuvo, ¿por qué justo conmigo? Una tarde, ya agotado, decidí revisar el archivo del crematorio. Busqué la ficha de María Fátima. Tenía el nombre completo, su edad, causa de muerte, y el nombre de quien autorizó la cremación, su esposo, Laureano Martínez. También venía un número de contacto. Pensé en llamarlo, pero no supe qué decir. ¿Cómo explicarle que el fantasma de su esposa me estaba visitando en sueños? Guardé el número en mi libreta y salí a fumar. No suelo hacerlo, pero sentía que el cuerpo me pedía algo que me mantuviera anclado a la realidad. Me senté en la banqueta frente al crematorio, viendo pasar los coches. Fue entonces que un joven se me acercó. No lo conocía, pero me preguntó si yo trabajaba allí, si era el que había estado de turno la madrugada en que cremaron a María Fátima. Le respondí que sí. Me dijo que era su sobrino, que su nombre era Ernesto, que me había visto entrar y salir varias veces. Al principio pensé que era solo curiosidad, pero su expresión era seria, casi acusatoria. Me contó que su tía nunca quiso ser cremada, que desde hacía años decía que deseaba ser enterrada junto a sus padres en el Panteón de Dolores, que lo repitió muchas veces en vida, que incluso lo escribió en su libreta de oraciones. Pero su esposo no respetó eso. Dijo que ya estaba muy enferma, que no podía decidir con claridad, que la cremación era más práctica. Ernesto me dijo que intentó convencerlo, pero no tuvo voz ni voto. Esa conversación me dejó helado. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No había forma de saberlo antes, claro. Yo solo seguí el protocolo, pero el cuerpo no quería ser quemado, y ahora todo cobraba sentido. Las fallas, el olor, las etiquetas que se caían, la mirada. Era como si algo, desde el primer momento, hubiera tratado de impedirlo. Como si su voluntad estuviera luchando contra el destino que le impusieron. Volví a casa con una sensación que nunca había tenido antes. Me encerré. Apagué el celular. No quise hablar con nadie. Esa noche no pude dormir. Me acosté tarde, con la televisión encendida para evitar el silencio. Me quedé medio dormido en el sillón. No sé a qué hora fue, pero desperté con el mismo peso en el pecho. Parálisis. Otra vez. Esta vez no solo estaba ella. Sentí que algo se movía en la habitación, como si hubiera viento dentro de mi cuarto, a pesar de que todo estaba cerrado. Vi su sombra deslizarse, no caminando, más bien flotando, y supe que no iba a detenerse, que mientras su voluntad siguiera ignorada, seguiría apareciéndose. Lo peor fue que ya no sentía solo miedo, sentía que le debía algo, y no sabía cómo pagar. No podía seguir viviendo así. Cada noche era peor que la anterior. No importaba si me dormía con la televisión encendida, con rezos de fondo, o con una vela prendida en el buró. La sensación de que algo me vigilaba persistía. La parálisis del sueño se volvió rutina. Había noches en las que abría los ojos sin poder mover ni un dedo, y ya sabía lo que venía. El mismo peso en el pecho, el mismo zumbido en los oídos, y esa figura, siempre en el mismo lugar, de pie, al pie de la cama, inmóvil, mirándome. A veces con los ojos abiertos, otras con los párpados cerrados, pero su presencia se sentía igual, densa, incómoda, como si trajera consigo un reclamo mudo. Intenté hablar con un sacerdote del barrio. No le conté todo,
Solo le dije que había sentido una presencia en casa, que soñaba cosas raras, que sentía que algo no estaba bien desde hacía unas semanas. Me dijo que podía bendecir la casa, pero no era eso lo que yo buscaba. No se trataba del lugar. El problema no estaba en las paredes. Volví a cruzarme con Ernesto días después, afuera del crematorio. Me preguntó si había estado durmiendo bien. Le contesté que no. No tenía por qué mentir. Me confesó que su tía siempre había sido devota, muy apegada a las tradiciones, y que hablaba con frecuencia de la muerte. Tenía miedo de ser olvidada, de que no respetaran su deseo más profundo, descansar con sus padres. También me contó que después de la cremación, su familia se dividió. Algunos defendían la decisión del esposo, otros estaban furiosos. Él, por su parte, no había podido dormir tranquilo desde entonces. Me dijo que sentía que su tía no había partido del todo, que algo seguía amarrado a este lado. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba solo, que alguien más también lo percibía. Le pregunté si había considerado hacer algo, no como solución mágica, sino como un gesto simbólico. Me dijo que pensaba organizar una especie de homenaje en el panteón, aunque fuera sin restos, con una foto de su tía y algunas de sus pertenencias. Me ofrecía ayudar. No porque creyera que eso solucionaría todo, pero necesitaba hacer algo, lo que fuera. Sentía una deuda que no sabía cómo saldar. Mientras preparábamos el pequeño altar, volví a revisar el expediente de María Fátima, no por necesidad, sino por impulso. Me detuve en los detalles: fecha de nacimiento, lugar donde creció, profesión, religión. Todo parecía confirmar lo que Ernesto decía. Era una mujer de costumbres firmes, católica, apegada a los suyos. Había algo profundamente injusto en todo esto. Esa misma noche, la presencia se hizo más fuerte. No fue solo una parálisis, fue como si ella me atravesara. No puedo explicarlo bien. Me desperté sin poder moverme, pero con una claridad mental brutal. Era como si su pensamiento se metiera en el mío, como si de alguna manera pudiera oírla, sin palabras. Una sensación muy difícil de describir. No estaba enojada, no había odio, pero sí había algo parecido a la angustia. Una especie de insistencia silenciosa. No era una aparición agresiva, era una presencia herida, y yo era el puente. A la mañana siguiente, compré veladoras, flores blancas y una figura pequeña de la Virgen de Guadalupe. Fui hasta el Panteón de Dolores con Ernesto. El lugar estaba casi vacío. El cielo gris le daba al ambiente un aire apagado, como si el mundo entero respirara en silencio. Colocamos la foto de María Fátima entre dos macetas de barro. A un lado, su rosario y una libreta vieja que Ernesto había guardado, la de sus oraciones, donde había escrito varias veces que deseaba ser enterrada con sus padres. Leímos en voz baja algunos pasajes. No sabría decir si fue una oración, una despedida o una disculpa. Tal vez todo junto. En ese momento, algo cambió. No fue inmediato, ni milagroso, pero lo sentí, como si algo se hubiera soltado dentro del pecho, una tensión que llevaba semanas cargando y que de pronto empezó a aflojar. Esa noche dormí por primera vez en paz. No tuve parálisis, no hubo sombras, no hubo miradas al pie de la cama, solo un sueño vago, en el que caminaba por una plaza vieja, de esas con bancas de hierro y árboles altos, y en una de las bancas vi a una mujer sentada. No me miró, solo estaba ahí, con las manos sobre el regazo, como esperando algo o a alguien. No estoy diciendo que todo terminó, pero fue la primera señal de que tal vez, de algún modo, ella había encontrado algo de lo que buscaba. Volví al crematorio 2 noches después. El trabajo seguía igual. La caldera seguía sonando como una bestia adormilada. El pasillo largo seguía oliendo a cloro y polvo, pero yo no me sentía igual. Caminé por los cuartos como quien vuelve a una casa después de una tormenta, con cuidado, pero sin miedo. Me senté en el mismo banco de siempre, el de metal oxidado frente al horno,
con mi taza de café humeante entre las manos. El radio sonaba bajito, y por un momento me pareció escuchar entre la estática una canción antigua, de esas que se bailaban en las bodas de antes. Algo suave, casi imperceptible. No me levanté, no apagué el radio, solo escuché. Había algo en esa melodía que me hizo pensar en mi esposa, en los días en que todo era más sencillo. Pensé que tal vez, después de todo, la muerte no era un corte abrupto, sino una línea tenue que a veces se puede cruzar cuando las cosas quedan mal cerradas. Y con eso en la mente, apagué la luz del pasillo y seguí con mi turno, sabiendo que aún quedaba una noche más por contar. Los días siguientes fueron más llevaderos. No diré que todo volvió a la normalidad, pero al menos podía dormir. Después del homenaje en el panteón, la presión en el pecho desapareció. Las parálisis cesaron, y aunque su imagen seguía viniendo a mi mente, ya no lo hacía con ese peso aplastante, con esa presencia que se metía en los huesos. Empecé a recuperar cierta rutina. Desayunaba después del turno, alimentaba a Benito, me acostaba con el sol alto, y a veces lograba dormir 6 o 7 horas sin sobresaltos. Volvía a tener sueños normales, cosas sin sentido, rostros borrosos, calles que no conocía, cosas humanas, pero una parte de mí seguía inquieta, como si la calma fuera prestada, temporal. Había algo en el fondo de todo que no se había resuelto del todo. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo pensaba muy seguido, pero lo sentía. A veces al despertar, al abrir los ojos y encontrar la habitación en penumbra, pensaba que volvería a verla parada frente a mi cama. Pasó casi una semana sin incidentes, hasta que una tarde, poco antes de acostarme, encontré una rosa seca sobre el buró. No estaba ahí antes, estoy seguro. No tengo flores en casa y no suelo recibir visitas. No sabía cómo había llegado. Era una rosa vieja, de pétalos quebradizos y tallo torcido. La reconocí de inmediato. Era el mismo olor que había sentido en el crematorio, esa mezcla dulce y marchita que me había seguido desde la primera noche. La tomé con cuidado, la dejé en la basura y me dije que podía haber sido alguna distracción mía. Tal vez se había quedado entre cosas viejas, tal vez. Pero al acostarme, la sensación volvió. Esa incomodidad en el estómago, esa sospecha de que algo no estaba bien. Dormí mal. No fue una parálisis, pero fue un sueño pesado. Soñé que caminaba por los pasillos del crematorio, pero todo estaba vacío, sin cuerpos, sin horno, solo los muros, largos e interminables, cubiertos de ceniza. Al fondo, ella, de espaldas, inmóvil. Al despertar, sudaba, la almohada mojada. Benito no estaba en su rincón. Lo encontré en la cocina, escondido detrás del refrigerador. Nunca lo había visto así. Su pelaje estaba erizado, los ojos grandes, como si hubiera visto algo que yo no. Ese día no dormí más. Preparé café fuerte y me senté en el sillón a esperar que pasaran las horas. Cuando regresé al trabajo esa madrugada, lo hice con la piel sensible. Todo me parecía más oscuro, más frío. Incluso el horno, que normalmente traía un calor insoportable, parecía apagado por dentro. Revisé los equipos, anoté los datos como siempre, pero cada paso que daba dentro del edificio tenía eco. Un eco sordo, como si el lugar estuviera hueco. Durante el turno no hubo cremaciones, solo limpieza, papeleo, mantenimiento de rutina. Pero no dejaba de pensar en ella, en lo que había dicho Ernesto sobre el miedo que su tía tenía de ser olvidada, de no descansar en paz. Me pregunté si el homenaje simbólico que hicimos fue suficiente, si lo que ella realmente necesitaba era otra cosa, algo que ni siquiera alcanzábamos a imaginar. En la media hora de descanso, me senté en el banco de siempre, frente al horno. Apagué el radio. No quería música esa vez, quería silencio. Y fue en ese silencio donde algo pasó. Sentí, por primera vez en días, una presencia clara.
No era física, no era algo que pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí, como si el aire se hiciera más espeso, como si el lugar respirara por sí solo. No me moví, no dije nada, solo me quedé sentado, con el vaso de café en la mano, observando la puerta cerrada del horno. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que cargaba sin haberlo elegido. Pensé en mi esposa, en su entierro, en lo mucho que me costó soltarla. Y entonces sentí algo parecido a la resignación. Esa fue la última madrugada en que sentí que ella estaba conmigo, pero no fue el final. Unos días después, dormido ya en casa, soñé con ella una vez más, pero no era como antes. Esta vez no estaba parada al pie de la cama, ni en los pasillos del crematorio. Estaba sentada en la banca de una plaza, la misma del sueño anterior, frente a una iglesia de cantera, con árboles grandes y faroles encendidos. Estaba más joven, o al menos más tranquila. No me miraba, solo observaba hacia adelante como quien espera a alguien. Y lo curioso fue que, en ese mismo sueño, vi a otra persona sentarse a su lado. No logré ver bien el rostro. Solo noté que era un hombre mayor, con sombrero y bastón. Ella giró la cabeza, como reconociéndolo. Luego se quedaron los dos en silencio, mirando hacia la fuente del centro. Desperté con la sensación de haber visto algo que no debía. No me sentí bien ni mal. Me sentí suspendido, como si me hubieran mostrado una parte de una historia que no era mía, pero que me habían obligado a presenciar. Esa sensación no me ha dejado desde entonces. Hoy, semanas después, sigo yendo a trabajar como siempre. Sigo cumpliendo mis turnos, escuchando el mismo radio viejo, tomando el mismo café instantáneo. Pero hay días en que siento que algo todavía me acompaña. El otro día, al llegar a casa después del turno, encontré de nuevo una rosa seca sobre la almohada. No lo conté a nadie. No me alarmé. La guardé en una caja, junto con otras cosas que ahora prefiero no mencionar. Y desde entonces, a veces, justo antes de dormir, escucho una melodía suave que sale del radio, incluso cuando está apagado. Es la misma canción del sueño, la que sonaba en la plaza. No sé si todo esto tuvo un final. No sé si María Fátima encontró paz o solo cambió de lugar. Tal vez lo único que quería era ser escuchada. Tal vez aún espera algo. Lo único que sé es que, desde aquella noche en el horno, ya no vuelvo a ver el fuego de la misma manera. Mi nombre es Carmelia. Hace poco llegué a Chihuahua con mi familia. Después de años trabajando en una ciudad más pequeña, me asignaron como profesora sustituta en el Colegio Palmore, un lugar que en apariencia es tranquilo, pero que poco a poco me ha ido dejando una sensación difícil de explicar. Desde el primer día, todo fue un cambio enorme. La rutina con mis dos hijos, las preocupaciones de mi esposo Marcos por la nueva escuela, y yo intentando adaptarme al ritmo acelerado de la capital. El colegio es viejo, con esos pasillos largos y paredes que parecen guardar secretos. La sala 12, donde me tocó enseñar, tiene una ventana grande, desde donde entra mucha luz, pero algo en ese cristal me empezó a inquietar. Al principio, creí que solo era cansancio. Mientras revisaba tareas o preparaba las clases antes de que llegaran los estudiantes, me parecía ver el reflejo de una niña en la ventana. Era sutil, casi imperceptible, una sombra que parecía moverse con la luz, siempre del lado opuesto a donde yo estaba. Lo extraño era que ese horario la sala estaba vacía, porque los estudiantes todavía no llegaban o estaban en otro lugar. Pensé que el calor o el sol hacían juegos extraños en el vidrio, o que era mi imaginación agotada por las preocupaciones familiares. Pero no podía dejar de sentir una especie de peso en el estómago cada vez que mis ojos se cruzaban con ese reflejo. Era como si alguien me observara sin que pudiera ver directamente a la persona. Los días fueron pasando, y esa sensación se volvió parte de mi rutina. Mi esposo notó que estaba más callada de lo habitual, y me dijo que debería descansar más, que el estrés me estaba pasando factura.
Le conté que me sentía rara en la escuela, pero no mencioné lo del reflejo, porque sabía que podía sonar exagerado o como un cuento para evitar preocuparlo. Además, la vida en Chihuahua es intensa. Entre el trabajo, la casa, los niños y los trámites, casi no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Mis hijos preguntaron por la escuela y les hablé de mis alumnos, pero siempre evité contarles sobre lo que sentía en la sala 12. La niña del reflejo parecía más una sombra que un recuerdo, y por más que intentaba enfocarme en lo que debía hacer, esa presencia silenciosa parecía acompañarme. Una tarde, después de terminar mi jornada, mientras guardaba mis cosas y el colegio ya estaba casi vacío, volví a ver ese reflejo, pero esta vez fue distinto. La figura parecía más definida, como la silueta de una niña con cabello largo y una blusa clara. Sentí que mi corazón se aceleraba y un frío recorrió mi espalda. Me obligué a girar la vista para buscar a alguien, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos y el silencio. Esa noche, antes de dormir, recordé una conversación informal que tuve con una colega sobre la historia del colegio. Me habían mencionado, casi en voz baja, que hubo un incidente hace años en la sala 12, una tragedia que nadie quería recordar. Esa idea quedó dando vueltas en mi cabeza, mezclándose con la imagen de la niña reflejada. No podía saber si era real o producto de mi mente cansada, pero el miedo comenzó a instalarse. Dormí con dificultad, con la sensación de que alguien estaba cerca, aunque al despertar no había nada fuera de lo común. Sin embargo, una inquietud nueva me acompañaba. ¿Qué historia tenía esa ventana? ¿Por qué ese reflejo insistía en aparecer? Así empezó esta experiencia extraña que aún me cuesta comprender y que, poco a poco, ha cambiado la forma en la que veo ese colegio, esa sala y esa ventana que parece guardar más que simples reflejos. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y creciente inquietud. Aunque trataba de enfocarme en las tareas diarias, la imagen de la niña en la ventana no me abandonaba. En las mañanas, mientras caminaba hacia la sala 12, mi mente volvía a esa silueta que parecía observarme en silencio, como si esperara algo. Decidí, con cierta cautela, buscar más información sobre lo que había sucedido años atrás en ese salón. Pregunté de manera indirecta a algunas personas que trabajaban en la escuela desde hace tiempo. Me dijeron que la historia era conocida entre los profesores más antiguos, aunque nunca se hablaba abiertamente. Según me contaron, una niña llamada Sofía había muerto en esa misma sala, víctima de un ataque violento por parte de un compañero, en un episodio que fue rápidamente silenciado para evitar problemas. Las palabras no fueron muchas ni detalladas, pero bastaron para encender en mí una mezcla de miedo y curiosidad. No podía evitar pensar en esa niña, en lo que había sufrido y en cómo su presencia parecía permanecer atrapada en la ventana del salón. Las paredes desgastadas y los pupitres antiguos parecían guardar ese dolor invisible que se negaba a desaparecer. Durante el día, la sensación de ser observada aumentaba. Sentía que, aunque nadie en la escuela mencionaba la historia, había una energía cargada en esa sala. Me costaba concentrarme, y en más de una ocasión sentí que mis manos temblaban al escribir en la pizarra o al corregir los ejercicios de los alumnos. Por las noches, los sueños comenzaron a aparecer. No eran sueños comunes, sino escenas vívidas en las que la niña Sofía me mostraba fragmentos de su vida y de su muerte. En esas imágenes oníricas, ella me transmitía un mensaje. Debía irme, alejarme de ese lugar antes de que algo peor sucediera. La urgencia en su mirada me hacía despertar con el corazón acelerado, sintiendo que su súplica no era una simple advertencia, sino un grito silencioso de ayuda. Intenté racionalizar esos sueños, diciéndome que todo era consecuencia del estrés, de la adaptación a la ciudad y al trabajo nuevo. Marcos notó que mi descanso era irregular y me sugirió que hablara con alguien o buscara apoyo. Le conté que me sentía agobiada, aunque no entré en detalles sobre las visiones o los sueños. En la escuela,
La dinámica con los alumnos y los colegas continuaba, pero yo estaba cada vez más aislada. Nadie parecía dispuesto a hablar sobre la historia del Salón 12, y eso me hacía sentir como si estuviera sola en ese misterio. En algún momento, una profesora mayor me confesó que algunos estudiantes antiguos aseguraban haber sentido presencias extrañas en ese lugar, pero que la dirección del colegio siempre había preferido ignorar el tema. Los objetos comenzaron a moverse sutilmente cuando estaba sola en la sala, y el aire se tornaba frío de repente, como si el tiempo se detuviera por momentos. Sentía una presión en el pecho y una ansiedad que no podía explicar. No era miedo simple, sino una mezcla de tristeza profunda y una sensación de culpa ajena, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado que no me pertenecía. La niña en la ventana dejó de ser solo un reflejo. Se convirtió en una presencia que condicionaba mis días y mis noches, que me obligaba a cuestionar mi cordura y mis decisiones. Me preguntaba qué hubiera pasado si aquella tragedia no se hubiera ocultado, si alguien hubiera reconocido el dolor de Sofía para evitar que su alma quedara atrapada en aquel lugar. Con cada sueño, con cada día que pasaba, la urgencia de la niña por que me alejara se hacía más fuerte, y yo me encontraba atrapada entre la voluntad de ayudar y el miedo de enfrentar una realidad que parecía más grande que yo misma. Los días que siguieron marcaron un cambio profundo en la manera en que vivía cada momento dentro del colegio. La presencia que antes parecía un reflejo tenue en la ventana de la sala 12 comenzó a volverse cada vez más tangible, más cercana. Ya no era solo una sombra a lo lejos, sentía su mirada fija sobre mí en cada instante, como si habitara el espacio mismo a mi alrededor. Cada mañana me levantaba con el peso de la ansiedad clavado en el pecho, con el recuerdo vívido del sueño más reciente, en el que Sofía me suplicaba que me fuera, pero también me imploraba que no la dejara sola. Era un grito dividido, una mezcla de desesperación y soledad que calaba hasta lo más profundo de mi ser. En el colegio, me costaba mantener la concentración. Sentía que mis manos temblaban cuando abría los libros o preparaba las actividades, y en varias ocasiones el sudor frío me sorprendió durante la clase. Algunos alumnos notaron mi nerviosismo, pero no me preguntaron directamente, solo me miraban con curiosidad o preocupación a lo lejos. Los objetos en la sala comenzaron a moverse sin explicación cuando estaba sola. Un lápiz que rodaba sobre un pupitre, una silla que parecía deslizarse lentamente, el sonido leve de pasos en el pasillo cuando no había nadie. En más de una ocasión, sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera presente justo detrás de mí. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y la certeza. Sabía que esos eventos no podían ser fruto de la imaginación, pero también me negaba a aceptar que algo sobrenatural estuviera sucediendo. Intentaba aferrarme a explicaciones lógicas, a causas físicas o al estrés acumulado, pero la realidad se imponía con una fuerza que me dejaba sin aire. Una noche, mientras revisaba planeaciones en casa, tuve uno de los sueños más intensos hasta entonces. Sofía apareció, no como una sombra, sino con rostro claro y triste, y me mostró fragmentos del día en que murió, la pelea con su compañero, la violencia que nadie quiso enfrentar, el silencio impuesto por los adultos para ocultar la tragedia. En ese sueño, sentí su miedo y su dolor, y también una súplica desesperada para que alguien recordara su historia y no la dejara atrapada en aquel ciclo. Desperté sobresaltada, con lágrimas secas en el rostro y el corazón acelerado. Marcos me dijo que me veía cansada y preocupada, y aunque le conté que la escuela me estaba afectando más de lo que esperaba, no mencioné los sueños ni las presencias. Temía que no me entendiera o que pensara que había perdido la razón. En el colegio, mi relación con los compañeros se volvió más distante. Algunos evitaban mirarme a los ojos, y las pocas veces que intenté hablar del tema, la conversación se truncaba con excusas o silencios incómodos. Sentí que estaba sola frente a algo que nadie quería reconocer. Una tarde, al terminar mi jornada, decidí quedarme un rato más para ordenar la sala. Estaba sola y la luz natural empezaba a menguar.
Al levantar la vista hacia la ventana, la figura de Sofía apareció nuevamente, esta vez con una expresión de tristeza profunda y un gesto silencioso que parecía suplicar ayuda. En ese momento, sentí una mezcla abrumadora de miedo y compasión. Quise moverme, pero el cuerpo no respondía. La presión en el aire se intensificó, y un frío insoportable me invadió. Supe que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Algo en esa presencia me estaba reclamando, y yo no sabía si estaba pidiendo perdón, venganza o simplemente ser recordada. La línea entre lo real y lo inexplicable se desdibujaba, y yo estaba atrapada en ese limbo que desgasta la mente y el alma. Las noches se hicieron más largas, y mi descanso más esquivo. La casa, que antes era refugio, empezó a parecer un lugar ajeno. Marcos y los niños notaban mi cambio, y la distancia entre nosotros crecía sin que pudiera detenerla. La culpa y la impotencia se enredaban en mis pensamientos. La pregunta que no dejaba de martillar mi cabeza era si debía quedarme para ayudar a Sofía a encontrar paz, o si esa decisión solo me conduciría a perderme a mí misma en un misterio sin solución. La última semana en el colegio Palmore fue un torbellino de emociones que parecía devorarme poco a poco. La presencia en la ventana de la sala 12 no se limitaba ya a reflejos o sombras. Su energía se sentía densa, casi palpable, y cada vez que cruzaba ese umbral, una mezcla de miedo y tristeza me envolvía con una intensidad casi insoportable. Decidí que era necesario tomar una decisión. Por un lado, la idea de abandonar la escuela y ese lugar cargado de recuerdos me parecía una forma de protegerme y cuidar a mi familia, a quienes sentía cada vez más distantes por la tensión que cargaba. Por otro lado, la imagen de Sofía, la niña que me había estado persiguiendo en sueños y en la realidad, se instalaba en mi mente con una fuerza que no podía ignorar. Una noche, mientras los niños dormían y Marcos estaba ausente por trabajo, volví al colegio. No podía resistir la necesidad de estar cerca de esa presencia que me había acompañado tanto tiempo. La escuela estaba en silencio absoluto, y la luz de la luna atravesaba las ventanas, iluminando con un brillo espectral la sala 12. Me acerqué lentamente a la ventana, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura de Sofía apareció, más nítida que nunca, con sus ojos llenos de una tristeza profunda y una mezcla de súplica y resignación. No había palabras, solo esa mirada que parecía contener años de dolor y silencio. Sentí una mezcla de miedo y compasión tan fuerte que casi me hizo temblar. En ese instante, tuve la sensación de que Sofía no solo quería que me fuera, sino que también buscaba que alguien reconociera su historia, que alguien rompiera el silencio impuesto tantos años atrás. Volví a casa con el alma cargada y el cuerpo exhausto. Marcos notó mi cambio. Me dijo que parecía como si algo me estuviera consumiendo por dentro, y aunque me contó que se preocupaba, no pude explicarle todo sin que pareciera que había perdido la razón. Los días siguientes me encontré atrapada entre la necesidad de continuar con mi vida y el peso de una historia que parecía no querer dejarme ir. No supe si lo que viví fue producto del cansancio, la soledad o una presencia real que buscaba justicia y reconocimiento. Finalmente, decidí pedir un traslado para otro colegio. No fue una decisión fácil, pero sentí que era lo mejor para mi familia y para mí. Sin embargo, la última vez que pasé frente a la sala 12, sentí que la mirada de Sofía me seguía, y aunque quise ignorarla, algo dentro de mí sabía que esa historia no terminaba ahí. Quizás Sofía sigue ahí, esperando que alguien más escuche su historia, o tal vez solo fue una sombra creada por mi mente cansada. Lo cierto es que, desde entonces, la ventana del salón 12 nunca volvió a mostrar reflejos extraños, pero tampoco puedo olvidar la sensación de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. No sé si mi experiencia fue un aviso, un recuerdo, o simplemente un eco del pasado que necesitaba ser contado. Lo único que sé es que el colegio Palmore y la sala 12 guardan un secreto que no se olvida, y que a veces las ventanas no solo reflejan la luz,
sino también las historias que el tiempo quiso esconder. Me llamo Daniel y desde hace varios años trabajo como taxista aquí en Chihuahua, la capital. Mi día a día es bastante sencillo y casi siempre igual. Salgo en la noche, que es cuando más trabajo, y recorro las calles buscando pasajeros. La ciudad tiene un ritmo diferente después del anochecer, con sus luces amarillentas, el sonido lejano de los carros y a veces el viento seco que mueve las hojas en las calles. Durante esos años, me he acostumbrado a los rostros, a las historias rápidas que me cuentan o a los silencios de los pasajeros. Sé cuáles son los barrios tranquilos y cuáles no lo son tanto, y voy a lo seguro, siempre cuidando de regresar a casa con la calma de haber terminado otra jornada sin problemas. Pero hace unas semanas, algo empezó a cambiar en mi rutina. 5 noches seguidas, noté que recogía a un hombre que siempre parecía igual, vestido con ropa sencilla, de esos que llevan gorra y chamarra para la noche fría del desierto, pero nunca decía una palabra. Subía al taxi sin mirar mucho, se sentaba atrás y me indicaba con un gesto la dirección. Siempre, sin excepción, me pedía que lo dejara justo frente al cementerio de la ciudad. Al principio pensé que era alguien que trabajaba en algún turno nocturno o quizás visitaba a un familiar. No le di mucha importancia. Pero lo raro era que siempre era la misma hora, más o menos entre las 11:30 p.m. Y lo más extraño era que, aunque yo le preguntaba cosas con la mirada, él nunca respondía ni movía los labios. Era como si simplemente usara el taxi para llegar y bajarse. Esos 5 días se fueron repitiendo igual, y aunque el cansancio y el trabajo a veces me hacían distraerme, esa presencia silenciosa me empezó a inquietar. No por miedo inmediato, sino por una sensación rara que no podía explicar. Era como si el hombre no estuviera realmente ahí o que algo en su forma de estar me recordara a algo que no quería enfrentar. Además, el camino hasta el cementerio era tranquilo, con pocas luces y calles vacías. Yo mantenía el motor encendido, la música en el volumen bajo, para no romper el silencio que había entre nosotros. Nunca sentí que él me mirara o tuviera alguna intención, pero el hecho de que siempre eligiera ese destino me parecía extraño. En una de esas noches, después de dejarlo justo en la entrada del cementerio, me quedé parado unos minutos frente a la puerta oxidada y recordé que nunca había visto a nadie salir de ahí tan tarde. Me pregunté si realmente había alguien esperando o si solo era una costumbre del pasajero. La sombra de las lápidas y el viento que movía las hojas me pusieron nervioso, pero decidí no darle más vueltas. Sin embargo, al día siguiente, cuando le conté a Carlos, un amigo taxista que conoce bien la ciudad y sus historias, él me dijo que ese hombre había muerto hace 6 meses. Me lo contó de manera tranquila, casi como quien recuerda algo inevitable, y me mostró una foto en su teléfono. Era la misma persona que yo había estado llevando todas esas noches. Me quedé sin palabras, con el corazón latiendo más rápido, y aunque intenté racionalizarlo, la idea me golpeó con fuerza. No podía entender cómo había estado llevando a un pasajero muerto. Esa noche, mientras esperaba en el taxi, mirando hacia el cementerio, sentí que algo estaba diferente, como si el aire se volviera más pesado y el silencio fuera aún más profundo. A partir de entonces, mi rutina empezó a cambiar. Cada vez que pasaba cerca del cementerio, mi cuerpo se tensaba, y aunque no sabía qué esperaba, sentía que algo me observaba desde las sombras. A veces, el reflejo de las luces en el retrovisor me hacía girar la cabeza, pero no había nadie. Esa mezcla de miedo, curiosidad y confusión me llevó a pensar que estaba imaginando cosas. Pero la verdad es que no podía sacudir esa sensación que me acompañaba cada vez que terminaba una carrera cerca de ese lugar. Los días después de aquella conversación con Carlos se volvieron aún más difíciles para mí. No dejaba de darle vueltas en la cabeza a lo que me había dicho, que el hombre que había estado recogiendo en el taxi durante 5 noches seguidas ya había muerto hacía medio año. En mi mente,
Las imágenes se mezclaban entre la rutina del trabajo y ese pensamiento que no me dejaba en paz. Carlos me había contado, en resumen, que ese pasajero solía frecuentar el taxi de él también, y que era una persona tranquila, que no hablaba mucho y que vivía solo en un barrio no muy lejos de la ciudad. Había muerto de forma inesperada, por un accidente, y aunque la noticia había corrido entre los colegas, nadie pensaba que su presencia pudiera seguir rondando las calles. Esa información me hizo sentir un nudo en la garganta, pero también una mezcla extraña de incredulidad y miedo. Decidí ir con Carlos hasta el cementerio para ver la tumba de ese hombre. Nunca antes me había detenido tanto tiempo en ese lugar, y la experiencia fue más inquietante de lo que esperaba. El cementerio estaba casi vacío, con solo algunas luces tenues y la sombra alargada de los árboles meciéndose con el viento frío del desierto. Caminamos entre las lápidas, hasta que finalmente encontramos una placa con su nombre grabado, con las fechas que confirmaban que había muerto hacía 6 meses. Ver esa lápida me hizo sentir un frío que no solo venía del aire. Sentí como si un peso se posara sobre mis hombros, una mezcla de tristeza y algo que no lograba entender. Me pregunté si ese hombre realmente había estado usando mi taxi, o si algo más había ocurrido en esas noches. Volviendo al taxi, recordé las veces que él no hablaba ni hacía ningún gesto más que pedir el destino. A veces parecía que ni siquiera respiraba con normalidad, o que estaba más ausente que presente. Me costaba creer que alguien vivo pudiera actuar así, pero al mismo tiempo no podía negar que lo había visto subir y bajar del coche. Después de esa visita, empecé a notar cambios en mi rutina nocturna. Cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo me estuviera esperando o vigilando. A veces el sonido del motor se sentía más pesado, y el silencio en la ciudad parecía amplificarse de manera inquietante. En varias ocasiones, al detener el taxi para esperar pasajeros, sentía que alguien caminaba justo afuera, pero al asomarme no había nadie. Incluso el cansancio empezó a transformarse en una ansiedad difícil de explicar. Pensaba en contarle a mi familia, pero me preocupaba que no me creyeran o que pensaran que estaba inventando historias para justificar mi nerviosismo. Mi esposa notaba que estaba más callado y distante, y aunque intentaba mantener la normalidad, la sombra de ese pasajero muerto me acompañaba en cada viaje. En una noche particularmente fría, cuando el viento golpeaba las ventanas y el taxi estaba detenido en una calle poco iluminada, escuché pasos lentos acercándose. No eran ruidos comunes, sino pisadas con un ritmo irregular, como si alguien dudara o estuviera buscando algo. Me quedé inmóvil, mirando por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien subirse o pasar cerca, pero no apareció nadie. Esa sensación me dejó con el corazón acelerado y la piel erizada. Intenté convencerme a mí mismo de que solo era el ruido del viento, o quizá algún animal, pero la certeza de que algo no estaba bien me invadió. Desde entonces, la imagen de ese hombre que había muerto pero que parecía seguir viajando conmigo en el taxi no me dejaba en paz. Empecé a buscar respuestas en mi cabeza, recordando cada detalle, cada noche, tratando de entender si había algo que podía hacer para detener esa presencia silenciosa que me acechaba. Después de aquella visita al cementerio, algo dentro de mí comenzó a cambiar de forma irreversible. No era solo la presencia invisible del pasajero muerto, sino un peso en el ambiente que ya no podía ignorar. Las noches se hicieron más largas y el miedo comenzó a instalarse de manera sutil pero constante. Al principio, apenas notaba algunos ruidos fuera del taxi mientras esperaba en la esquina de alguna calle oscura, pero pronto, esos sonidos comenzaron a tomar forma. Empecé a escuchar pasos, primero lejanos, y después cada vez más cerca. No eran pisadas cualquiera, parecían apresuradas, como si alguien estuviera apurado, con miedo o ansiedad. Una noche, cuando el reloj marcaba cerca de la medianoche y yo estaba detenido en una calle silenciosa, el motor apagado y la música callada, sentí esa presencia otra vez. Los pasos se acercaron de forma inquietante y una voz débil, casi un susurro,
pidió una carrera. La voz no tenía nombre ni explicación, solo urgencia. Miré por el espejo retrovisor y vi una sombra, una figura que no podía distinguir bien, pero que me resultaba extrañamente familiar. No vi al pasajero muerto, pero sentí que era él, o algo relacionado con él. El miedo me paralizó un instante, pero la necesidad de comprender me hizo encender el motor. La voz insistía con esa urgencia que me helaba la sangre. Arranqué el taxi y comencé a avanzar, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba tenso y confundido. Esa noche no terminé mi jornada como siempre. Paré el taxi más adelante, en una avenida más transitada, con luces que me daban algo de seguridad. Sentí que la voz desapareció, y los pasos se alejaron con el viento, pero la inquietud no me dejó en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si lo que estaba viviendo era real o simplemente producto del cansancio y el estrés acumulado. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que estaba estacionado esperando a algún pasajero, sentía que alguien caminaba cerca, que se movía con prisa, como si tuviera miedo de ser visto o atrapado. La voz volvió a aparecer varias veces, pidiendo esa misma carrera, esa misma urgencia imposible de ignorar. A veces, mientras miraba por el espejo, pensaba en la historia que Carlos me había contado, en la tumba que habíamos visitado. Imaginaba qué quería ese hombre, qué mensaje intentaba dar, pero la incertidumbre era más fuerte que cualquier teoría. Me sentía atrapado entre la realidad y una sombra que no podía entender. Por las mañanas, el cansancio se mezclaba con una ansiedad que no sabía cómo explicar. Me di cuenta de que ya no dormía igual, que mis sueños eran interrumpidos por imágenes vagas, de un hombre que esperaba en la noche, de pasos que se acercaban y una voz que llamaba sin nombre. Mi familia comenzó a notar que algo estaba mal. Sin decirles todo, intentaba ocultar esa sensación, pero ellos percibían mi distancia y mis silencios. Me daba miedo que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, y eso me hacía guardar todo para mí. El taxi, que antes era solo un trabajo, se había convertido en un espacio donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban. Cada vez que arrancaba el motor y salía a la calle, sentía que llevaba más que pasajeros, una presencia que no entendía, que no podía controlar. Y así, noche tras noche, entre el cansancio y el miedo, esperaba una nueva llamada, una nueva sombra, que quizás nunca llegaría a revelar su secreto. Con el paso de los días, mi vida comenzó a cambiar en formas que no esperaba. Había decidido evitar las calles cerca del cementerio, intentando dejar atrás esa sensación que me acechaba. Pero no fue tan simple. La presencia que sentía no se limitaba a ese lugar. Me acompañaba a todas partes, mío como una sombra persistente que no se dejaba ignorar. Por las noches, cuando estacionaba el taxi para descansar o esperar alguna carrera, los pasos seguían allí, invisibles pero inconfundibles. Y la voz, esa voz urgente y sin palabras claras, volvió a aparecer, llamándome, pidiendo otra carrera que parecía más una súplica que una solicitud común. Sentía el peso de esa presencia en el aire, en el silencio de la ciudad dormida, y en cada instante en que apagaba el motor y apagaba las luces. A veces, el aroma dentro del taxi cambiaba, como si algo se colara con el viento, un olor extraño, difícil de describir, entre tierra mojada y flores marchitas. Había momentos en que el radio, sin que yo lo tocara, comenzaba a emitir estática o canciones viejas, aquellas que solían escucharse en los taxis hace años. Sentía que no estaba solo, y aunque no podía verlo, sabía que alguien, o algo, estaba ahí conmigo. Esa situación empezó a afectar mi trabajo y mi familia. Mi esposa me veía cansado, inquieto, y aunque nunca le conté todo, notaba que las miradas de mi hijo también se volvían preocupadas cuando entraba al taxi. Sentía que algo había cambiado en mí, una mezcla de cansancio, miedo y tristeza que no sabía cómo explicar. Intenté buscar respuestas. Me acerqué a conocidos,
Escuché historias de la ciudad, recordé leyendas urbanas, pero ninguna explicación me convencía del todo. Todo seguía siendo un misterio, una presencia que parecía pedir algo que yo no podía entender ni ofrecer. Una noche, después de dejar el taxi estacionado en un callejón tranquilo, escuché una vez más la voz, esta vez con una urgencia que me heló el alma. Me asomé lentamente y vi una sombra moverse con prisa, como si huyera del tiempo o del destino. Quise seguirla, pero me detuve. Sabía que no era algo que pudiera enfrentar. Desde entonces, cada vez que escucho pasos cerca del taxi, o esa voz pidiendo una nueva carrera, siento una mezcla de terror y resignación. No sé si ese pasajero realmente busca algo, o si simplemente está atrapado en un limbo que no puede abandonar. No sé si yo soy el único que lo escucha, o si alguien más ha vivido lo mismo. Lo único que sé es que en Chihuahua, en las calles silenciosas y bajo la luz amarillenta de los postes, hay historias que no terminan y presencias que no descansan. Y yo, Daniel, sigo conduciendo mi taxi, esperando, quizás, una última carrera que nunca llega o que nunca debo tomar. Mi nombre es Nathaniel, y no estoy seguro de por qué decidí escribir esto aquí, ni qué espero conseguir con compartirlo. Tal vez una especie de alivio, tal vez escuchar que no soy el único que ha pasado por algo así, o tal vez simplemente necesito que alguien me crea, aunque sea una sola persona, porque la verdad es que desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Vivo en Chihuahua capital, cerca del Parque Lerdo, en un departamento modesto con mi esposa, Ruth. Llevamos juntos más de 10 años. No tenemos hijos. A veces creo que fue una decisión acertada. Otras veces pienso que quizás todo sería distinto si los tuviéramos. En fin, no voy a entrar en esos temas ahora. Solo quiero decir que esa noche empezó como cualquier otra, o al menos, como muchas otras, con una discusión. No era nada grave, como siempre. Una tontería. Algo sobre cómo yo me encerraba en mí mismo, sobre cómo parecía no importarme nada de lo que ella decía. Tenía razón, supongo, pero en el momento no lo vi así. Estaba cansado, hacía calor, habíamos tenido un día largo, y simplemente no tenía ganas de pelear, o quizás sí tenía, y por eso lo hice. Ni siquiera recuerdo qué palabras exactas cruzamos. Solo recuerdo que, en un momento, me levanté de la mesa, tomé el paquete de cigarros del cajón y le dije, con el tono más seco posible, que iba a salir a despejarme un rato. Ella no me respondió, ni siquiera volteó a verme. Me pareció escucharla decir algo mientras yo cerraba la puerta, pero no presté atención. Bajé las escaleras del edificio con esa sensación de tensión en el pecho que a veces uno lleva después de pelear con alguien que ama, como si un hilo invisible te tirara hacia atrás pero el orgullo no te dejara mirar. Caminé hacia el parque sin apuro. Eran casi las 9 de la noche. El aire estaba seco, como suele estar en esta ciudad, pero corría una brisita que ayudaba a pensar. En el camino pasé por una tiendita de esquina donde el dueño, un señor que siempre pone música de banda a todo volumen, estaba guardando las cajas de refresco. Ni me miró. Me senté en una de las bancas del Parque Lerdo, la que está cerca de los juegos oxidados donde ya casi nadie se sube. Encendí un cigarro y me dejé ir. Me quedé ahí un rato, fumando en silencio, viendo cómo las farolas iluminaban apenas el suelo irregular del parque. No había casi nadie. Unos adolescentes se reían al fondo, y se escuchaba de lejos el motor de un camión. Por lo demás, silencio. Empecé a pensar si debía regresar y disculparme, si Ruth estaría llorando, o si, al contrario, ya se habría dormido sin pensar más en mí. Fue entonces que la vi. Una mujer, caminando rápido, como si buscara algo. Llevaba un vestido blanco largo, de esos que ya no se usan mucho, y se veía descalza. Me pareció raro desde el primer momento, pero no sentí miedo, más bien curiosidad y luego preocupación.
La forma en que se movía no era normal. Parecía desesperada. Se detuvo justo frente a mí, y aunque no me miró directamente, parecía saber que yo estaba ahí. No me habló con palabras claras. Fue más bien una súplica atropellada, como cuando alguien te necesita y no sabe cómo pedirlo. Señaló hacia la calle lateral, hacia unos edificios que desde el parque apenas se ven entre las sombras. Yo le pregunté, o al menos eso intenté, si necesitaba ayuda, si estaba bien. Ella no respondió. Simplemente giró y comenzó a caminar. No corría, pero sí se alejaba con prisa. Y ahí fue donde debí quedarme sentado. Lo sé ahora, pero en el momento, algo me impulsó a seguirla. Caminé detrás de ella, cruzando la calle. La seguí por la acera de un edificio viejo, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. No conocía bien esa zona, pero me pareció haber visto ese lugar antes. Quizás en otra época, quizás de día. En fin, la seguí hasta que llegamos a un portón negro, medio abierto, oxidado. Ella se deslizó por la rendija sin hacer ruido. Yo me acerqué con el corazón latiendo más rápido. Miré dentro. Era un patio lleno de maleza, con los restos de lo que alguna vez fue un edificio. Paredes caídas, vigas expuestas, basura esparcida. No había señal de ella. Me llamé a mí mismo por estúpido en mi mente. Pensé que tal vez era una drogadicta o una persona en crisis, que no tenía nada que ver conmigo, que debía regresar a casa, pero no me moví de inmediato. Algo en ese lugar me resultaba familiar, como si ya hubiera estado ahí antes, aunque sabía que no era así. Me asomé un poco más, solo unos pasos. El suelo crujía bajo mis pies. Se escuchaba el zumbido de un poste de luz cercano, pero más allá, nada, solo oscuridad. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Fue entonces que comprendí que no debía estar ahí, que había cometido un error. Volví sobre mis pasos y regresé al parque, apretando el paquete de cigarros en el bolsillo como si eso me diera seguridad. La banca seguía vacía, todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Al llegar al edificio, Ruth me preguntó si ya se me había pasado la rabia. Le dije que no tenía ganas de hablar. Me metí al baño, me lavé la cara. No le conté nada. Pensé que al día siguiente me olvidaría del asunto, que había sido solo un mal rato, una coincidencia extraña. Pero no fue así. Pasaron los días, y no pude dejar de pensar en esa mujer. Pasaron varios días desde aquella noche en el parque, pero la imagen de la mujer no me soltaba. A veces cerraba los ojos y volvía a verla con la misma claridad. Su rostro borroso por la penumbra, el vestido sucio hasta los tobillos, ese gesto de urgencia. Me repetía una y otra vez que debía haberme quedado sentado, que no debí seguirla. Pero algo en mí no podía aceptar dejarlo así, como si no hubiera pasado nada. Ruth notó que andaba raro. Me preguntó un par de veces si seguía molesto por la discusión, o si me había pasado algo en el trabajo. Le dije que estaba cansado, nada más, que eran cosas mías. Ella no insistió. Ya estaba acostumbrada a que me guardara las cosas. Yo sabía que estaba decepcionada, aunque no dijera nada, pero no podía explicarle lo que sentía sin parecer loco. Ni yo mismo entendía bien lo que me pasaba. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le pregunté, como si fuera un comentario al aire, si sabía que era ese edificio viejo por la calle lateral del parque. Ella me respondió que ahí antes había un orfanato, hacía muchos años, pero que lo habían cerrado. Dijo que una parte fue demolida, pero otra quedó abandonada. Me preguntó por qué quería saber, y solo dije que lo había visto al pasar. No quise seguir con el tema. Esa misma noche, ya en la cama, busqué en el celular. No había mucha información reciente, pero encontré un foro de vecinos donde alguien mencionaba que el edificio había sido el Orfanato Santa Cecilia y que cerró en los años 90 por supuestos maltratos a los niños. Algunas personas decían que habían escuchado gritos por las noches, que los cuidadores eran crueles y que incluso hubo un incendio pequeño del que nadie quiso hablar mucho. Había rumores, claro, pero nada confirmado.
Una usuaria comentó que una trabajadora del lugar, una tal Estela, había desaparecido justo antes de que el orfanato cerrara, que algunos decían que se había vuelto loca, otros que se había suicidado. Lo curioso es que todos la describían igual: joven, cabello largo, delgada, vestida siempre de blanco. Cerré el celular con el corazón latiéndome en el cuello. No sé por qué, pero supe que era ella, la mujer que vi. Sentí un sudor frío en la espalda. No podía ser coincidencia. Y sin embargo, todo sonaba absurdo. ¿Por qué me habría buscado a mí? ¿Por qué justo esa noche? ¿Por qué no a otra persona? Comencé a tener sueños raros. No pesadillas, al menos no al principio. Soñaba con pasillos largos, con llantos de niños que no veía, con una mujer que caminaba delante de mí, siempre de espaldas, y yo la seguía sin poder detenerme. Me despertaba empapado en sudor, con una ansiedad en el pecho que no sabía cómo explicar. Algunos días intentaba no pensar en el tema, pero bastaba con pasar cerca del parque para que todo volviera. Evitaba esa calle. Empecé a dar vueltas más largas para ir a la tienda o a la parada del camión. Ruth me lo comentó un día. Dijo que parecía que le tenía miedo a algo. Le respondí que era su imaginación. Pero era cierto. No quería volver a ver ese portón. Un jueves por la noche, al regresar del trabajo, mientras esperaba que Ruth terminara de preparar la cena, salí al balcón a fumar. Hacía un viento raro, como caliente pero con olor a tierra. Encendí el cigarro y miré hacia la calle. Entonces la vi. Estaba parada frente al edificio, del otro lado de la calle. La misma mujer, quietísima. No hacía nada, no se movía, no alzaba la mirada. Solo estaba ahí, como si esperara algo. El cigarro se me cayó de los dedos. Me restregué los ojos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. No le dije nada a Ruth. Me limité a decir que no tenía hambre y me fui a acostar. Esa noche, me desperté en medio de un sueño en el que escuchaba golpes en la puerta del departamento. Golpes suaves pero insistentes. Me levanté, caminé descalzo hasta la sala. No había nadie. Ruth seguía dormida. Pero en el vidrio de la ventana, en el reflejo, vi algo que no debería estar ahí. Una figura parada detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Vacío. Me acerqué a la ventana, abrí las cortinas, miré hacia abajo. La calle estaba vacía, pero el miedo ya estaba instalado. Me quedé despierto el resto de la madrugada, con la espalda apoyada en la pared y los ojos fijos en la puerta. Desde ese día, la empecé a ver más seguido. No directamente, no con claridad. A veces una silueta en el reflejo del microondas. Otras veces, sentía como si alguien me observara mientras me lavaba los dientes. Incluso llegué a escuchar una respiración ajena cuando estaba solo en casa. Me volví paranoico. Empecé a revisar las cerraduras, a mantener las luces encendidas más tiempo del necesario. Ruth ya no disimulaba su incomodidad. Me preguntó si estaba consumiendo algo, si había recaído en alguna depresión. Me dijo que hablaba dormido, que una noche me encontró parado frente a la puerta del departamento, como esperando a alguien. Yo le dije que no recordaba nada, y era cierto. Una tarde, volviendo del trabajo, la vecina del tercer piso me saludó con extrañeza. Me dijo que me había visto en el patio el día anterior, hablando solo, como si hubiera alguien conmigo. No supe qué responderle. Le dije que no había bajado. Me miró con desconfianza. Fue en ese momento cuando entendí que esto ya no era solo cosa mía, que algo me estaba siguiendo, que no era una visión puntual, ni un sueño suelto, era una presencia, una mujer que no quería irse, y yo había cometido el error de seguirla. No supe en qué momento exacto dejé de tener control sobre lo que estaba haciendo. Todo empezó como una curiosidad, una sensación de incomodidad que quería entender. Pero con el paso de los días se volvió una necesidad, casi una obsesión. Sentía que si no descubría quién era esa mujer, si no entendía por qué me había buscado a mí, algo peor iba a pasar.
como si no fuera solo un recuerdo flotando por ahí, sino una especie de deuda, algo inconcluso que me arrastraba cada vez más hondo. Empecé a salir solo, sin decirle nada a Ruth. Tomaba pretextos absurdos para alejarme, que iba al Oxxo, que necesitaba caminar un poco, que tenía una vuelta pendiente. Ella no decía mucho, pero ya me miraba con esos ojos de desconfianza mezclada con tristeza, como si presintiera que yo estaba por cruzar una línea sin retorno. Y tenía razón. Una tarde me dirigí a la hemeroteca del Estado. No fue fácil encontrar lo que buscaba. El edificio estaba casi vacío, y el ambiente ahí dentro era denso, con ese olor a papel viejo y polvo acumulado en los estantes metálicos. Me acerqué a uno de los encargados, un señor de bigote delgado y camisa de cuadros, y le pregunté si había registros sobre el orfanato Santa Cecilia. Me miró con cierto desinterés al principio, pero al ver mi insistencia, accedió a revisar unos archivos. Después de un rato, me trajo una caja con recortes y papeles mal conservados. Empecé a revisar todo con paciencia, anotando fechas, nombres, cualquier detalle que pudiera servirme. Había informes antiguos de inspecciones al lugar, notas breves en periódicos locales sobre irregularidades, y un artículo en particular que me heló la sangre. Mencionaba la desaparición de una trabajadora del orfanato en 1993. Su nombre, Estela Quinto Ríos. Decía que había sido vista por última vez después de que un niño muriera en circunstancias no esclarecidas. La policía no logró vincularla con el hecho, pero tampoco volvieron a saber de ella. El orfanato fue cerrado ese mismo año. Había una pequeña foto en blanco y negro, borrosa, pero suficiente para reconocer los rasgos. Era ella, la misma mujer que me había pedido ayuda aquella noche, la que seguía apareciéndose en mi vida como una sombra inevitable. De regreso a casa, sentí que el aire pesaba distinto, como si algo invisible me envolviera. No vi a nadie siguiéndome, pero tuve esa sensación clara de no estar solo. Al entrar al departamento, Ruth estaba viendo televisión. Me preguntó si ya había terminado de huir del mundo, usando ese tono medio burlón que usaba cuando no entendía lo que yo hacía. No respondí. Me metí al baño y cerré la puerta con llave. Me vi en el espejo. Tenía los ojos rojos, la piel pálida, el cuello con una mancha morada que no recordaba haberme hecho. Me toqué ahí, como esperando encontrar una herida, pero no había nada. Solo esa marca, como si alguien me hubiera presionado los dedos con fuerza. Esa noche no dormí. Me acosté, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. No el de la foto vieja, sino el que se me había quedado grabado desde la primera vez. A veces me parecía que estaba dentro del cuarto, que se sentaba a los pies de la cama y me observaba, que esperaba algo de mí, pero no me decía qué. Al día siguiente volví al lugar, no al parque, sino directamente al terreno del antiguo orfanato. Era de día, aunque el cielo estaba nublado, como si supiera a dónde iba. El portón seguía igual de oxidado, medio abierto. Me metí con cuidado, pisando entre basura, piedras, pedazos de madera vieja. El silencio ahí dentro era pesado. No se escuchaban ni los carros de la calle, solo el crujir de la maleza bajo mis zapatos. Avancé hacia lo que parecía haber sido un patio central. Las paredes caídas dejaban ver restos de pintura azul cielo, un columpio retorcido, partes de azulejos rotos en el suelo. Me agaché en una esquina, donde vi algo que brillaba entre la tierra. Era un broche de metal, antiguo, con la figura de una paloma. Tenía manchas de óxido y tierra, pero conservaba su forma. Al levantarlo, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, como si algo se activara. Volví a casa sin decir nada. Guardé el broche en una cajita dentro del closet. No sabía qué hacer con él. Solo sentía que debía tenerlo. Esa noche, mientras Ruth dormía, escuché pasos en el pasillo. No dentro del departamento, sino en el pasillo del edificio, lentamente, acercándose a la puerta. Me acerqué en silencio y me asomé por la mirilla.
No había nadie. Pero al darme la vuelta, la vi. Estaba parada en medio de la sala. No hacía ningún gesto. Solo me miraba. No sabría explicar cómo, pero entendí claramente que no quería que la ayudara. Quería que la siguiera, que fuera con ella. Me quedé inmóvil. La visión duró unos segundos. Luego desapareció. Al mirar el suelo vi algo que no recordaba haber dejado ahí. El broche. Había salido de la caja. Me senté en el sofá con el corazón a punto de estallar. Ya no estaba seguro de estar despierto. A la mañana siguiente, Ruth me dijo que estaba muy preocupada, que tenía que buscar ayuda, que ya no podía seguir viendo cómo me deshacía frente a sus ojos. Me dijo que no reconocía al hombre con el que vivía, que ya no sabía si dormía conmigo o con otra cosa. No supe qué contestarle. Solo bajé la mirada y me encerré en el baño otra vez. Me sentía dividido. Una parte de mí sabía que todo esto no era normal, que algo estaba mal, muy mal, pero otra parte sentía que ya era tarde, que había cruzado un umbral invisible y que, aunque quisiera, no podía volver atrás. No sé exactamente en qué momento crucé la línea. Todo se volvió una secuencia de días borrosos, noches largas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Empecé a evitar el espejo. Había algo en mi rostro que no reconocía del todo. Una mirada perdida, o tal vez era la forma en que me observaba a mí mismo, como si estuviera viendo desde fuera. Ruth dejó de intentar hablar conmigo. Ya no me reclamaba, ni me preguntaba a dónde iba, ni me esperaba despierta. Dormía en el sillón, o a veces en casa de su hermana. Me lo mencionó una noche como al pasar, mientras recogía unas cosas. Me dijo que no podía más, que le dolía verme así, pero que necesitaba tomar distancia. No la detuve, ni siquiera reaccioné. Lo único que pensé fue que, al menos, ya no iba a tener que fingir que todo estaba bien. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión, como si algo dentro de mí hubiera cedido, como si ya no luchara contra lo que me estaba envolviendo. Pasaba horas en silencio, sentado frente a la ventana, viendo la calle vacía. Sentía su presencia todo el tiempo, no de forma agresiva, no como una amenaza. Era más bien como una brisa fría que se cuela por debajo de la puerta, constante, invisible, pero real. A veces, por la madrugada, escuchaba que caminaba por el pasillo del edificio. Otras veces, sentía que se sentaba a mi lado en el sofá. Incluso llegué a percibir un aroma extraño en el aire, como incienso viejo, tierra mojada y flores marchitas. Y sin embargo, no sentía pánico. Lo que sentía era una especie de resignación, como si algo en mí supiera que este era el camino, que no había vuelta. Un día, sin pensarlo mucho, volví al terreno del orfanato. Era de mañana, y el cielo estaba gris. Las ruinas seguían igual, pero el lugar se sentía distinto, más denso. Caminé entre los escombros como si supiera a dónde iba. Llegué hasta una esquina donde no había estado antes. El suelo ahí parecía más hundido, como removido. Me arrodillé y empecé a escarbar con las manos. No sabía qué buscaba. Tal vez nada, o tal vez todo. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja pequeña, metálica, oxidada. La abrí. Adentro había una carta, escrita con una letra apretada y temblorosa. Estaba firmada por Estela. No entendí todo. La tinta estaba corrida en partes, pero hablaba de remordimiento, de una culpa que la consumía, de una niña que había muerto bajo su cuidado y que nadie había querido escucharla. Decía que no podía cargar más con eso, que alguien tenía que saber la verdad, y que si nadie lo hacía, ella seguiría aquí, esperando. Volví a casa con la carta en el bolsillo. No sentía alivio. Al contrario, sentía que algo se había sellado. Como si al descubrir eso, ya no pudiera fingir ignorancia. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas. Sentí que ella estaba ahí, cerca,
No podía verla, pero lo sabía, no con los ojos, con algo más profundo. A las 3 de la mañana me levanté, fui hasta la puerta del departamento y la abrí. Afuera no había nadie, ni un solo sonido, pero bajé las escaleras igual. Crucé la calle, pasé por el parque, todo estaba en silencio. Llegué al portón del terreno. Estaba abierto, como si alguien me estuviera esperando. Entré, caminé hasta el centro y me senté en el suelo. No sabía qué hacía ahí. Solo sentía que era el único lugar donde debía estar, que todo me había llevado a ese momento. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando los abrí, el cielo ya clareaba. El aire estaba helado. Sentía las manos entumidas. Me levanté lentamente. Volví a casa. Ruth no estaba. Había dejado una nota. Decía que se iba por un tiempo, que necesitaba espacio, que esperaba que yo buscara ayuda, que todavía me quería, pero que no podía cargar con mi oscuridad. La nota cayó de mis manos. Me senté en la cama. El broche estaba ahí, sobre la almohada. No lo había puesto yo, o al menos no lo recordaba. Desde entonces, todo cambió. Dejé de trabajar, dejé de salir. No tengo noción del tiempo. Algunos días me levanto y me siento junto a la ventana, esperando verla. Otras veces escucho su voz en los rincones del departamento, murmurando palabras que no entiendo. A veces me convenzo de que ya no estoy del todo aquí, que una parte de mí se quedó en ese terreno. Hoy volví a escribir. No sé por qué. Tal vez porque sé que algo está por pasar. Porque anoche, mientras intentaba dormir, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. No era Ruth, no era la vecina, era una voz familiar, suave, insistente. Y sé que era ella. A veces pienso que todo fue culpa mía, por seguirla, por no dejar las cosas como estaban, por no respetar el silencio de los muertos. Pero hay otra parte de mí que no lo lamenta, que siente que, al final, todo esto era inevitable. No sé cuánto más voy a aguantar. A veces, cuando cierro los ojos, la veo parada al pie de mi cama. A veces me habla, pero no con palabras, y yo entiendo. Entiendo que no quiere hacerme daño, solo quiere que la acompañe. Tal vez pronto lo haga, tal vez ya lo hice,